Muchas gracias, bienvenidos, muchas gracias. Vamos a alterar un poquín la sucesión de los hechos, aprovechando que tenemos aquí al compañero David Varela. David y yo compartimos un espectáculo literario y musical en asturiano que se llama Fierro, Carbón y Metralla. Está basado en las músicas que fa él, que son creaciones suyas o adaptaciones, y en textos míos, pues en este caso de cuentos en asturiano. Buena parte de este libro pues son cuentos traducidos del asturiano o reescritos del asturiano al castellano. Entonces, aprovechando eso, el atraco de que tenemos aquí a David, pues voy a empezar con una pequeña lectura, que una de las muchas que hacemos en lecturas curtis, ¿no?, en este espectáculo. Y es del último cuento, La ciudad negra, que tengo que decirlo para contextualizarlo. Está contado en primera persona por... Bueno, el último cuento es una historia clásica de los años 50, ambientada en Nueva York, en el Nueva York del macarcismo, en el que el protagonista es el típico detective tipo duro de las películas y de las novelas, con la salvedad de que el detective es una detective, se llama Leslie Sullivan. Es ella la que cuenta la historia. Entonces vamos a leer un parrafín. Al día siguiente madrugo, preparo el equipaje, me doy una ducha, me pongo mi mejor vestido y mis mejores zapatos. Llamo a Barty Cienpiés para ver si está libre a esa hora. Me dice que sí. Le pido que pase a recogerme. Le pido que me lleve a Grand Central. Llegamos a la estación, en la esquina de la 42 con la avenida Parker. Dejo caer sobre el asiento del copiloto la llave de mi Chevrolet. Cuida de él, Barty, le digo. Nunca te dieron una propina tan grande por una carrera tan corta. Leslie, ¿qué significa esto?, pregunta él intrigado. Está aparcado frente a mi oficina, le digo, con la documentación en la guantera, todo en regla. Pero se queda estupefacto. Y ni se te ocurra a Barty convertirlo en taxi. A un Chevrolet Bel Air del 53 no le favorece este amarillo chillón tan horrible. No es tan horrible, Leslie. Los taxis dan un toque de color a esta ciudad negra. ¿Qué ocurre? ¿Abandonas Nueva York? Sí, Barty. Antes de que Nueva York me abandone a mí. Soy una mujer orgullosa. No me gusta que me dejen. Te entiendo. Es difícil seguirle el ritmo a la gran manzana. Aquí todos somos moscas. ¿Moscas? ¿Qué dices, Barty? Si tú eres un cienpiés. Barty suelta una risotada que rebota en el parabrisas y en el techo del coche, como una carambola de billar francés. Lo leí en un libro de 2 pasos, dice él. Somos moscas que andamos por el techo de una ciudad al revés. Saboreo esa cita literaria como si fuera un buen café. Él detiene su Dodge Midbrook. Yo bajo del taxi con la maleta. Barty y yo nos miramos con simpatía, sin añadir nada más. Él arranca. Se despide de mí con ese juego de pedales que hace que el coche avance a tirones. Ese juego de acelerador y freno por el que a Barty todo el mundo lo llama Barty Cienpiés. Me decía Carolina que en este momento es cuando yo debería ponerme a bailar. No quiero que se dispare el índice de mortalidad entre el público asistente. En fin, bueno, le cedo la palabra a Carolina Sarmiento, que le agradezco muchísimo
la presencia aquí. Para mí es un honor, es compañera doblemente, es periodista de TPA y escritora también. Además, con un campo de acción mucho más amplio que el mío. Es poeta y narradora. Tiene 3 libros imprescindibles que os recomiendo. Censura informativa. El honor es mío total, absoluto, porque da gusto cuando te convidan a presentar un libro y el libro te encanta, y lo tengo que decir aquí y no es peloteo, es totalmente cierto. De hecho, otras presentaciones que he hecho de libros que no me han gustado tanto, bueno, pues lo haces con profesionalidad, con gusto, esperando que el autor venda todo lo que pueda, pero aquí lo recalco que es un libro que me ha maravillado. Además, yo soy amante de los relatos. Le confesaba antes a tu editor que nunca había leído relatos tuyos, entonces, bueno, pues esto es una puesta a punto y desde hoy soy totalmente admiradora de tu narrativa en breve. Ya lo era por Lluvia de agosto y también Los sardinos de la Lluna, que me había gustado mucho las dos, pero aquí yo creo que he descubierto otro Paco. Sí. Y una cosa que yo creo que se ha demostrado, quienes no lo conocierais en esta pequeña lectura que ha hecho, pues que yo creo que ya te lo había comentado alguna vez a ti, es ese acierto que tienes en los diálogos, ¿no? Que a mí me parece que coge la voz de quien habla, y eso es un gusto para quien lee, porque se lo imagina. Y luego otra, que es eso que he descubierto tuyo, es que tienes un final de relato excepcional. Termina los relatos muy bien y eso pues se agradece, ¿no? Y luego otra cosa, los libros de relatos, si se leen seguidos como he leído yo pueden llegar a cansar, y para nada, quieres leer otro y otro y otro y otro, y hasta aquí el peloteo. Y ahora ya la charla, que aquí lo que interesa es escuchar a Paco. Yo, si acaso podemos ir alterando, ¿no? la charla, pero he ido cronológicamente, ¿no? Porque a medida que leía iba anotando cosas. Entonces, si te parece, podemos ir relato a relato. Sé que no vamos a llegar hasta el final porque son muchos, pero así también dejamos con ganas de que lo descubran, ¿no? Quienes están aquí. ¿Qué te parece? Si es fácil el examen, es tipo test. No hay examen. No hay examen. Es simplemente, por ejemplo, el primer relato se titula Cabeza Alta, ¿no? Sí. Que es el mismo texto, es el mismo nombre que lleva esta colección de relatos, y me da la sensación de que es una introducción, ¿no? que es una carta de presentación en la que dice que quede claro de lo que va esto, ¿no? Ese primer relato, que además es muy corto, es contundente, y que quede claro de lo que va esto, y es el inicio de una serie de relatos todos sobre minería, que la minería aquí es muy importante. Sí, tiene su parcela importante. Bueno, aquí el responsable, el autor intelectual del crimen es Daniel Álvarez, mi editor de Hoja de Lata, porque este libro nació a propuesta de ellos. Me plantearon la posibilidad de reunir buena parte de lo que es mi obra de relato, de narrativa breve, que estaba, como decía, en su mayor parte estos cuentos pues fueron, bueno, están escritos originalmente en asturiano todos, y una parte importante aparecieron ya en el libro Pasajeros de la Noche. Bueno, Dani y Laura, mi editor y mi editora de Hoja de Lata, pues lo que me propusieron es escribir un volumen en torno, no tanto en torno a la derrota como a los derrotados y las derrotadas a lo largo de la historia, en distintos procesos, ¿no? Entonces, bueno, ahí viene un poco también explicar algo en el subtítulo, lo de relatos de lucha y dignidad. El título del libro además me parece un acierto, pero no fue un acierto mío, fueron también mi editor y mi editora los que sugirieron pues utilizar este cuento. Es un cuento breve, es el más breve, porque además el libro lo tengo estructurado en una forma de cuarto creciente. Voy del relato más pequeño al más grande. El más grande es La Ciudad Negra, que es del que leímos antes un extracto con la música de David Varela. No sé por qué, esto es como cuando te metes en la piscina o en la mar, que intentas ir poco a poco, pues si el agua está muy fría, ¿no? Entonces también intentas que el lector o que la lectora se vaya familiarizando y que empiece por historias más pequeñas. A pesar de que ayer salió el tema en una presentación previa que tuvimos en la librería Cervantes en Uvieu,
fue una pregunta que planteó Dani, mi editor, a la gente, ¿no? Decía, ¿por qué pensáis que aquí este es un país en el que se lee poco cuento? Somos más adictos y adictas a la novela, ¿no? Entonces, bueno, la gente pues tampoco tenía una opinión clara. Y os voy a dar mi opinión. Yo creo que no deja de ser una anomalía, porque en otras literaturas no ocurre eso. Yo el caso de Italia, que es el que más conozco, que soy también traductor literario de italiano, mis editores conocen un poco el mundo anglosajón. No sé si en Portugal ocurrirá lo mismo, pero aquí en España los libros de cuentos son más costosos de vender, no en precio, sino en que tienen menos aceptación. Entonces, mi teoría es que yo creo que la gente lo que quiere, lo que no le apetece mucho es andar haciendo una mudanza, por decirlo así, cada 10 o 15 páginas, ¿no? Te encariñas con una situación, con un ambiente, con un personaje, y al final el puñetero del autor, a las 10 o 15 páginas, pasa página, ¿no? Valga la redundancia, y tienes que resetear, ¿no? Somos más... tenemos más inclinación a coger un libro desde la primera página y no soltarlo. Entonces, bueno, en este caso coincidió además que el cuento elegido para dar título a todo el volumen, el elegido entre los 21 cuentos, pues fue Cabeza Alta, y coincidió que es el cuento más breve de todos. Viene reforzado además, quiero mencionarlo, por las ilustraciones de Iván Cuervo, que es un gran descubrimiento, un ilustrador ovetense, bastante joven, lo cual quiere decir que tiene todavía una trayectoria creativa muy prometedora por delante, que es el autor de la ilustración de la cubierta, de la portada del libro y de algunas ilustraciones que hay en el interior del libro, que es una novedad además que le agradezco a Hoja de Lata, que yo creo que la estrenó conmigo, ¿no? Que fue el ir trufando las historias con ilustraciones de toda índole. Os vais a encontrar una mosca por ahí al hilo de lo que contaba Barty Cien Pies, o sea, pero es una mosca impresa, ¿eh? No le deis con la mano, no hay que espantarla. Y luego, bueno, hay un 100 pies que decía una amiga mía, es que esto a mí los insectos me dan un poco de yuyu, ¿no? Eso es un 100 pies, el de Barty Cien Pies, aunque parezca un gusano, una lombriz o algo de esto. Bueno, yo creo que a mí siempre me gustaron los libros ilustrados o semi-ilustrados. Creo que ofrecen un plus a la lectura y lo que es esa es una historia muy guapa. Y luego hay otra también de Rosa Parks. Rosa Parks es la protagonista el problema de contar esto es lo que decía Carolina, que a mí sí que me gusta apostar por los finales potentes. Entonces a veces cuando hablo demasiado, pues lo que hago es destripar la historia, como decíamos antiguamente, o hacer spoiler, como se dice ahora. Entonces tuvimos que tener mucho cuidado en no contar demasiado en el pequeño texto que hay en la contracubierta, porque, por ejemplo, hay un cuento, Carolina, que leyó el libro lo sabe, de un pintor muy famoso. O sea, que no se puede decir. Es que ahí el maldito autor guardó la baza hasta la penúltima línea, creo, sí. En el caso de... Bueno, hay dos pintores, hay sí, dos pintores muy famosos, pero uno de ellos hasta el final no... Tengo que tachar algo que tengo por aquí. Bueno, nada, oye, tú como periodista tienes el poder de anticipar la noticia. No, pero... Una exclusiva. No, hay algunas historias que evidentemente tienes que avanzar algo. Pues el cuento este de Rosa Parks, pues sí... ahí no me queda otra que desvelar la identidad y lo pongo como ejemplo. Rosa Parks fue una mujer costurera en los Estados Unidos de los años 60 en un estado sureño como era Alabama, muy racista, en los tiempos en los que la segregación llegaba al extremo de que esa es una ilustración preciosa, porque además es de la parte final del libro que Rosa Parks está recordando su historia y coge una foto que tiene marcada de ella con Martin Luther King, el reverendo Luther King, y ahí pues hizo una cosa estupenda, porque es de esas ilustraciones que tienes que mirarlas fijamente porque hay dos en una. Es la imagen de ella reflejada en el cristal. Y vamos, yo no entiendo nada de ilustración, pero eso debe ser chungo de conseguir ese tipo de efecto, ¿no? Ese es de un cuento que se titula Lluvia de... Rosa de invierno. Rosa de invierno, sí, estaba pensando. Rosa de invierno, sí. Rosa Parks, bueno, es la historia archiconocida de aquella mujer costurera que un buen día, volviendo del trabajo, pues se negó a cederle su asiento en un autobús público a un viajero blanco.
estaban obligados por ley los negros a ir en una zona determinada del autobús, en la parte de atrás. No podían ocupar la zona central de los autobuses a no ser que estuviesen libres. O sea, en el momento que hubiese un blanco de pie, el negro o la negra tenía que levantarse y cederle el asiento. Entonces, ella llegó un momento que estaba muy cansada, fue la frase suya que pasó a la historia, ¿no? Cuando le preguntaron después por qué lo hizo, dijo ella, porque estaba muy cansada, pero no explicó en qué consistía ese cansancio. Si era el cansancio físico, ella era costurera, trabajaba 10 o 12 horas al día, volvía a casa en autobús, o ya era un cansancio moral, y decir, ¿por qué tenemos que aguantar estas cosas tan inadmisibles? Estamos hablando de los años 60, ¿no? de la Edad Media, ¿no? Entonces, con ese pequeño gesto desató un movimiento de desobediencia civil tremendo en Estados Unidos. Una de las personas que se puso al frente fue Martin Luther King, que luego sería un personaje muy importante, muy conocido y bueno, conocido también trágicamente porque fue asesinado. Y aquello derivó en un boicot por parte de la población negra a los autobuses públicos de Montgomery, que duró cerca de un año y pico, no recuerdo ahora mismo el dato. Y lo secundaron de forma masiva, y eso supuso que mucha población negra pues tenía que hacerse unas pateadas de 2 horas o 3 para ir y volver a su casa, para ser coherentes y para mantener ese acto de apoyo y de respaldo a Rosa Parks. Yo en este cuento lo que intenté es contar un poco lo que pasó antes, durante y después, un poco pues hacer la anatomía de un instante, ¿no? Como diría la novela de Javier Cercas, contar pues desde que ya está en la parada de autobús, disfrutando de la tarde del sol, saca una moneda de $0,50, me parece que tiene una inscripción antisonante, Estados Unidos, la tierra de la libertad, no sé qué, y a partir de ahí pues se suceden los acontecimientos. La segunda parte del cuento, pues ella ya es una persona de 90, cerca de 90 años, y está entrevistándola una periodista joven, y ella va recordando, le falla la memoria, pero va recordando un poco lo que ocurrió en aquellos tiempos. Creo que tengo aquí anotado de ese página 70. ¿Puedo leer algo? Sí, encantado. Espera, ¿no oyes bien? Sí. Rosa, ese es el 95 empieza. No, Rosa de invierno. no lo leí, se lo llevó Laura. Se protegerá. Veo que no va a ir cronológico porque te pregunté por el primero y me has saltado. Ya. Así que seguro que no. No era de este el que tenía una página para leer, pero bueno, no pasa nada. Pregúntame, Sí, yo no sé si... sí. O sea, te había comentado que estos primeros relatos, con los iniciales, no sé si son 4 o 5, está muy presente la minería. Luego hay muchos relatos de barcos, también aparece muchísimo la marina. Y también hay relatos de identidad, ¿no? Entonces veo por aquí, por ejemplo, el tercero, ¿no? Hay una serie de palabras que se repiten: yar, lluvia, jingua, lloredal, ¿no? Que es como un mantra precioso, que claro, yo lo leí en castellano. No sé si es uno de los relatos que tuviste que traducir, y respetaste esas palabras en asturiano para así darle más fuerza al relato y al título en sí, ¿no? Identidad. ¿Cómo ha sido ese trasvase del asturiano al castellano? ¿Te dolió? Porque en este caso sí que dejas unas palabras. También hay palabras en inglés. Sí, eso fue lo peor. Sí. No, pero es comprensible, o sea, tiene sentido en este relato en sí. Me voy un poco ahora de la pregunta, pero para contextualizar, estos relatos son muy internacionales. Sí que tienen el localismo de Asturias, pero como pueden tener el localismo de Nueva York o de Occitania o de Italia o de algún lugar en el medievo o en algún lugar del océano. Sí. Tiene un punto internacional. Y entonces ahora vamos a esta identidad y a este uso de las palabras, ese trasvase. ¿Cómo lo hiciste? Pues no, lo del uso del inglés fue un carajal. Yo lo que quería era escribir un cuento en esta modalidad que es el Spanglish, ¿no? Que está muy extendido ya en Estados Unidos, en este caso, o el Asturinglish inicialmente. Entonces, luego es cierto que en el proceso de traducción y reescritura pues tuve una ayuda inestimable de Paquita Suárez Coaya, que es
Es escritora en asturiano y en castellano, es de Candamu. De hecho, bueno, la primera presentación del libro la hicimos en Candamu porque coincidía que estaba ya unos días de estancia aquí desde Nueva York, y también porque bueno, mi padre era de Candamu, los restos de mi padre y mi madre son de allí. Está aquí mi tía, que también es de Candamu, bueno, y dos de los cuentos del libro más están ambientados en Candamu. Entonces aproveché, bueno, Paquita lleva cerca de 30 años, creo, viviendo en los Estados Unidos, y le pedí que me revisara ese Spanglish, ¿no? Y dije, mira, te lo voy a revisar, pero además voy a pedir ayuda a mi marido, que es mexicano. Dijo ya, bueno, mexicano no, chicano, ¿no? No lo usan en términos peyorativos. Es gente que vive en Estados Unidos, pero que es de, a lo mejor son españoles de la segunda generación, por encima. Entonces me lo revisó, porque yo estaba bastante inseguro, entre que mi inglés es un poco como el de Alfredo Holanda y que las estructuras gramaticales pues no son las mismas en castellano y en inglés, pues ahí la verdad que me ayudó mucho. Y el otro día, bueno, yo con Paquita mantenemos una correspondencia cibernética, nos mandamos cartas a través del correo electrónico, como digo yo, entre el Alto Pumarín y el Alto Manhattan, ¿no? Yo vivo en el Alto Pumarín, bueno, la zona está enfrente de la Teneco, la Oste, que ya no sé ni dónde vivo. No sé si es Pumarín, Monteville, Roces o el Estado Libre Asociado de mi casa, como diría Ikea, la República de mi casa. Y entonces, bueno, mantenemos ahí una correspondencia bastante enriquecedora. Y el otro día me preguntaba al hilo de esto, dice, oye, hay un documental que se llama Asturianus, de Luis Argeo. Dice, ¿tú lo viste? Yo, sí, lo vi, porque, bueno, tiene ya bastantes años, pero TPA lo emitió varias veces. Y es un documental interesantísimo sobre asturianos que emigraron al estado de West Virginia, de Virginia Occidental, hace un siglo. Además, todo surgió por el cierre de unas minas en Arnau, en Castrillón. Es gente que cruzó el charco y trabajaron ahí como inmigrantes, unos de ellos en la minería, eran mineros muy apreciados porque ya venían con experiencia, otros en el sector del zinc. Y me preguntaba, y dice, ¿a ti te inspiró para escribir este cuento de identidad? Dije, bueno, no, lo que cuento aquí es ficción, la historia del minero que luego vuelve a España con la mal llamada Brigada Lincoln, porque era el batallón Lincoln, ¿no? Que eran estadounidenses que vinieron a defender la República, ¿no? Una de las 50 y pico brigadas internacionales que vinieron aquí. Eso todo es ficticio. Pero es verdad que, recordando un poco, ayudado por esa pregunta de Paquita, sí que precisamente estas palabras que tú mencionas es de algo que me quedó grabado, porque en el documental hacen una visita por un cementerio de un pueblo de West Virginia y quedas flipado porque empiezas a ver tumbas con apellidos asturianos, ¿no? Michael Argüelles, Jennifer Quirós. Es una cosa que te impacta. Y en el documental, quiero recordar, yo lo vi hace muchos años, salían asturianos, ya, bueno, nietos de aquellos asturianos o bisnietos, que todavía el Spanglish que usan o el español que usan está maravillosamente contaminado por expresiones en asturiano, ¿no? Entonces, my huelu, ¿no? Esto yo en el primer libro de cuentos que escribí en asturiano, Poques Payabres, había un cuento que también estaba hecho en Asturinglish y se lo dediqué, de aquella dije, se lo dedico a Óscar Martínez, el único falante de Astur Spanglish que conozco. Yo, un hombre que conocí en la selva de Chiapas, allá en territorio zapatista, cuando estábamos allá por los años 90 y tal, y él decía él falaba un español correcto, pero decía expresiones como huelo, cono, y decía mucho, y había otra expresión también que usaba, el vuelo de dónde, y dice, no sé, de España, del norte de España. Digo, pues probablemente fuese asturiano, ¿no? Entonces, esas 3 o 4 palabras sí que yo creo que formaban parte de la esencia del cuento. No me costó nada renunciar al resto de vocabulario en asturiano, pero esas son importantes, ¿no? Son tampoco, sin intención de hacer spoilers, son unas palabras en asturiano que acaba grabando su viuda en la tumba de este asturiano que nunca pudo. Bueno, empieza contando la historia de que lo cuenta su nieta, ¿no? Dice, mi abuelo Andrew, en cuanto llegó a Estados Unidos, en cuanto pasó el control de Ellis Island delante de la Estatua de la Libertad,
renunció a su nombre, ¿no? Pasó a ser Andrew, pero nunca, durante las décadas que vivía en los Estados Unidos, nunca renunció a palabras que eran un pequeño tesoro lingüístico, ¿no? En su vocabulario personal. Entonces aparecen palabras como yar, yu, orbayu, llorear. Y dice la nieta, por supuesto que sabía decirlas en inglés, sabía decir rain, language y tal, pero para él no tenían el sabor que tenían en su lengua materna, en este caso el asturiano. Yo en concreto, leyendo este relato, me emocioné un poquitín. Entonces quería preguntarte, en tu caso, ¿qué es más emocionante para ti? Se ve que te gusta la historia, además si se repasan tus libros anteriores, ¿no? Tienes estudios sobre historias de barcos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué momento es más emocionante para ti? ¿El de la documentación, el de descubrir una historia o el de escribirla? Porque al lector llega a esa emoción. No sé si me pilló sensible o lo que fuera, pero a mí este relato en concreto a mí me emocionó. Sí, bueno, no, la verdad es que yo lo agradezco cuando te dicen. Me acuerdo una vez firmando un ejemplar de Lluvia de Agosto, en la Semana Negra, ¿no? Se me acerca una moza y tal, y que lo había leído, y ya dice, me encantó, pero eres un cabrón, me hiciste llorar desde la página 222 hasta el final. Y yo digo, ya, y cuando marchó ella, digo, a ver qué pasa en la página 222, porque la gente cree que tienes, bueno, tú lo sabes, ¿no? Que nos sobrevaloran, piensan que tenemos aquí en la mente. Yo, bueno, aquí sé que hay 21 cuentos, pero el libro de Durruti no sé cuántos capítulos tiene, porque además no los titulamos, el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ¿no? Entonces, la verdad es que es maravilloso. Yo creo que en la literatura el intentar conseguir emocionar a la gente que te lee, eso y arrancarles alguna sonrisa también. Aquí a lo mejor pues quedó un poco más tristón este libro, pero también me prestaba cuando la gente decía, bueno, en el caso de Lluvia de Agosto, y dice, pues vale, decía uno, estuve leyendo un cuento a las 2 de la mañana y riéndome, estaba el vecino de abajo, debía estar, ¿qué le pasa a este? Porque estaba echando carcajadas con un par de personajes que aparecen a mitad de la novela, que son dos policías bastante caricaturescos, el comisario Granados y el inspector Estrada. Entonces, bueno, a mí lo que la documentación me lleva bastante tiempo. Aquí no la tengo cuantificada, no sé cuánto tiempo eché, pero en el caso de Lluvia de Agosto tardé más tiempo en documentarme que lo que fue escribir el libro, porque luego además lo escribí para presentarlo al premio Josefo Xovellanos y como siempre llegas con la lengua afuera. Me pasé la última noche sin dormir porque yo no sabía cómo iba a acabar la novela, si iba a tener un final feliz, infeliz, o a las 6 de la mañana entró un bajón ahí, tenía un sueño y lo que se te aparece el ángel y el demonio, ¿no? Y dice el demonio, vete a dormir, que escriba otro la historia de Durruti. Y el ángel dice, joder, llegaste hasta aquí, no seas zojete, aguanta y tal. Y entonces yo le contesto al ángel, vale, voy a terminar la historia, pero mañana tengo que ir a entregar la novela al registro del Principado y como no dormí me voy a pegar una hostia a la autopista y entonces va a ser una novela póstuma, que seguro que va a vender más, porque somos un país de necrófilos. Aquí, cuando el autor está muerto es cuando se acuerdan más de ti. Para alegría de la editorial en este caso. Entonces, bueno, a mí el proceso de documentación me lleva bastante, porque yo me meto me gusta pisar charcos. Al final pues escribes historias de cuentos históricos, memorialistas en este caso. Yo no reniego del término, ni del término memorialista ni del término literatura histórica, que hay autores que lo consideran un género menor. A mí me encanta, ¿no? Yo creo que soy un historiador frustrado. Y entonces, y además soy bastante obsesivo, intento que los detalles y las informaciones sean correctas. Pues por ejemplo el caso este de Rosa Parr, lo que decía, pues cuando ella saca una moneda, pues estuve ahí documentándome a ver qué tipos de monedas circulaban en los Estados Unidos en aquella época, a ver si se ajustaba, si la moneda de $0,5 era esa en la que aparecía ese lema o era la de 2 euros de contrabando o lo que fuera. Entonces lleva bastante tiempo, ¿no? Pero yo disfruto muchísimo, la verdad. No sé si te pasa a ti cuando tienes que documentarte sobre algo, sobre todo cuando es un tema que te interesa, y el problema es que luego me disperso, me empiezo, bueno, iba a hablar de un cuento de piratas, a lo mejor toca más adelante, pero empiezas a estudiar el tema de la piratería y dices, meca, y a ver Barba Negra, a ver Barbarroja, si tiene alguna relación con él. Entonces empiezas por ahí a buscar documentación y te pierdes a veces y hay que volver, como dicen un proverbio ruso, es mejor volver atrás que perderse en el camino.
es otra de tus virtudes. Yo creo que a pesar de documentarte mucho, no se nota esa documentación, sino que se lee como una historia apasionante y no se ve las costuras de quien ha estudiado mucho y quiere demostrar que sabe un montón. No, es como que, vale, lo sabes, pero el historiador desaparece y aparece el narrador. Y eso yo creo que es a tener en cuenta, porque eso te convierte en un buen narrador. ¿No? Que cuando estás leyendo y notas que alguien te quiere demostrar que sabe mucho, te atufa, porque tú no quieres leer un libro de historia, tú quieres leer un relato, quieres leer literatura. En dosis homeopáticas hay que meter la historia. Entra mejor, además, ¿no? A ver, espera, tenía apuntado por aquí, espero no estropear nada. Sí, mira. Esto es un párrafo que tengo aquí anotado que me parece buenísimo, aquí está puesto, buenísimo, ¿no? Porque este libro está muy bien escrito. Entonces, dice, déjese de pamplinas, no es necesario que mienta, le respondió, no voy a decir quién, agotando sus últimas reservas de paciencia. Es suficiente con que mienta el pintor, forma parte de nuestro oficio. Mentir es inventar, e inventar es crear. El arte es la mentira que nos ayuda a ver la verdad. Aquí hay un filósofo también, ¿no? Un filósofo y un crítico de arte frustrado también, ya que aparecen... Bueno, ¿por qué frustrado? ¿Qué narices? ¿Que te gusta? No, bueno... Qué sincero. No, es que estaba pensando que... No me digas que es una reflexión copiada, porque no. Bueno, no, es que parte de la cita es del pintor. Pero ya no, yo ya no sé qué me pasaba ya sobre todo con la novela de Durruti, que cuando mencioné, oye, esto que cuentas aquí en tal sitio es ficticio, real, digo, no me acuerdo ya, porque ya llega un momento que se entremezcla, ¿no? La piel y el cuerpo de la historia, entonces hay cosas que... La mitad de la cita es del pintor en cuestión, que no vamos a decir quién es, pero el resto, la parte más filosófica y más gaseosa es mía, me parece. me temo, ¿no? Sí, yo soy, bueno, sí que cuando la cita es reconocible, pues me gusta. De hecho, no lo comenté, cada cuento viene introducido por una cita, unos versos o una cita filosófica o una cita de algún pensador, ¿no? Hay una muy guapa, además de Carolina, de un poemario de ella. Es del segundo cuento, ¿no? Sí, segundo cuento que se titula Pozo Cantábrico. O sea, animal blando y sin sombra cuando ante la injusticia callo. Son versos de ella que yo creo que encajan muy bien en la filosofía de este libro. Y perdona que dejé sin contestar una cosa que me planteaste antes, me acordé ahora ojeándolo, ¿no? El tema de la temática minera, ¿no? Sí. Bueno, sí, ahí va. ¿Quieres comentarlo? Sí, bueno, es una cuestión más bien... sí. A ver, esos son cuentos que fui presentando y que tuve la suerte de que algunos me los premiaron a un concurso de microrrelatos, yo creo que único que hay en Asturias, que es de la Fundación Juan Muñiz Zapico, un concurso de microcuentos Manuel Nevado Madrid, que son microcuentos de un máximo de 40 líneas sobre minería. Es la única condición, ¿no? Los puedes presentar en castellano o en asturiano. Y yo, hasta donde sé, que no tengo conocimiento de que en el mundo haya otro certamen de ese tipo, ¿no? Un concurso de cuentos o de microcuentos mineros. Ahí nos presentamos autores en asturiano y autores en castellano. Todos los años pues compiten escritores y escritoras de Bolivia, de México, de Colombia. Es un concurso bastante enriquecedor y hay un nivel alto. El fragmento ese que leíste precisamente es de un cuento el que me premiaron un año en categoría absoluta, sí. De un pintor. Un pintor, pero que tiene un trasfondo minero. ¿Es cierta esa pintura? ¿Existió? Sí, esa pintura, sí. Es muy conocida aquí, sobre todo en Asturias, es muy conocida, sí. Y se asoció con luchas obreras importantes. Entonces, bueno, ahí básicamente pues vino impuesto por la temática. En ese concurso hay un catedrático Benigno del Miro Coto, que es de la Cuenca. El catedrático creo que de secundaria está jubilado, pero bueno, lleva muchos años vinculado y sigue vinculado a este concurso. Y una vez en una entrevista que le hicieron, creo que en Nueva España, dijo una frase guapísima, ¿no? Porque
hablaba sobre la razón de ser este premio. Decía en Asturias fueron cerrando todos los pozos mineros, pero hay un pozo que va a seguir abierto, que es el pozo de la literatura minera, porque por alguna extraña razón hay autores que seguimos teniendo la necesidad de seguir picando en ese pozo, ¿no? Y a día de hoy hay gente pues como Aitana Castaño, autora de Carboneras, entre otros libros, que ya la cuenca además, que yo creo que queda mucho por contar, y la minería pues forma parte irrenunciable de la historia reciente de Asturias. Y luego está el tema de los barcos, porque hay muchísima mar. ¿Cuál es tu vinculación con el mar? Cuéntanos. ¿Por qué tanto? ¿Hay otro concurso de mar o no? No, me cachis en la mar, ¿qué pregunta? No, pues no sé, la verdad. A lo mejor Ahora por puedes contar lo de los piratas. Lo de los piratas, sí, porque esa es una historia muy guapa, porque además el título del cuento lo soñé, literalmente. No, por lo que comentabas tú, yo hace 10 años escribí tuve una editorial efímera, ¿no? Seronda, y escribí un libro que era Rumbo a la historia, navíos emblemáticos de todos los tiempos, con un ilustrador de Madrid que estaba en Cartagena. Pues él hacía las ilustraciones y yo los textos, ¿no? Digamos, los textos eran de un autor del Cantábrico, las ilustraciones de un autor del Mediterráneo. Y entonces ahí conté la historia en forma de reportaje histórico, periodístico, de 52 barcos famosos de la historia. Había un barco pirata, había un barco vikingo, estaba el Prestige, estaba yo qué sé, una de las calaveras de Colón, había un barco fantasma, el Mericeleste, que apareció en el Atlántico. Entonces me documenté mucho para hacer ese libro y me quedó ahí un poco el gusanillo, porque además yo ese libro, cuando iba a presentarlo, la gente me decía: pero tú que eres experto en marinería. Y yo: ¿qué eres experto en marinería? No. Digo, los periodistas somos aficionados a todo y expertos a nada, ¿no? Pues haces un proceso de documentación. Además es que yo en el fondo usé aquellos barcos como pretexto para contar la historia, ¿no? Había uno de los barcos, por ejemplo, del botín del té, que fue el que inició el proceso de independencia de los Estados Unidos. Entonces, bueno, usas como pretexto la historia de cuando tiraron al agua la carga del té, porque estaban hasta las narices ya de pagar impuestos a la metrópolis, al Reino Unido. Pues ahí cuentas todo el proceso de independencia. Entonces me quedaron ahí una serie de historias grabadas en la trastienda de la memoria, y algunas de ellas pues las fui convirtiendo en cuento. Hay uno de ellos que se titula Las cenizas de las últimas palabras. Originalmente en asturiano era Les cenices de les últimes pallabres, y era la única vez que no me volvió a pasar, y no creo que me vuelva a pasar, que el título del cuento lo soñé. Me desperté un día por la mañana y dije: acabo de soñar con un título, no con un cuento, con un título. Y dije: pues un título bien guapo, me parecía guapo, sugerente, ¿no? Las cenices de los últimos pallabres. Y digo: dime, está el título estupendo, pero a ver qué cuentas tú ahora, ¿no? Y entonces yo desde Guaje pues tenía una historia pendiente, que era escribir un cuento sobre la piratería. Es una historia que me fascinó siempre, ¿no? Por todo lo que simbolizaba de libertad y de aventura y todo esto. Entonces al final pues digamos que amueblé ese título pues con una historia de un pirata. Es un testamento de él poco antes de morir, en el cual pues repasa un poco el final de la era dorada de la piratería en el Atlántico Norte. Un pirata que estuvo al servicio de piratas muy conocidos, y bueno, va contando pequeñas historias, ¿no? Y luego hay otro cuento de temática marina que al final bueno, eso es una deuda que tenía pendiente desde que escribí Lluvia de Agosto, porque de aquella hay un capítulo que quienes lo hayáis leído, en el cual eso es un hecho real, ¿no? Los anarquistas que la República mandaba deportados a Centroáfrica se amotinaron, en todas las cosas, porque estaban hasta en las narices, llevaban 3 días dándoles de comer plátanos, ¿no? Y hicieron un pequeño motín. El barco iban en un transatlántico, los deportaban en un viejo transatlántico, el Buenos Aires, que había hecho la ruta histórica desde Génova hasta Sudamérica, y que acabó sus días de una forma bastante infame, ¿no? Como un barco cárcel para trasladar a estos sindicalistas y jornaleros. Y entonces, bueno, yo de aquella, al capitán del barco lo traté de una forma un poco caricaturesca, ¿no? Yo en realidad no hay mucha información sobre el capitán del barco, pero en este caso quise darle una segunda oportunidad. Entonces, este cuento, que se titula en aguas del destierro, es el propio capitán el que cuenta esa travesía.
con sindicalistas y obreros y jornaleros, mayoritariamente anarquistas. Entre ellos iba un tal Durruti, sí. Otra cosa que me llama mucho la atención del libro es que, conociéndote, tengo por un hombre pacifista, ¿no? Claramente pacifista, hay muchísimos conflictos. Claro, si eres un amante de la historia está plagada, ¿no? de enfrentamientos y de guerras, pero hay mucho enfrentamiento, ¿no? en estos relatos, ¿no? Tengo por aquí anotada una de esas citas iniciales, ¿no? que antes comentabas, y dice: no es posible ganar una guerra del mismo modo que no es posible ganar un terremoto. Yo no conocía esta cita, la verdad es que no apunté de quién era, Sí, ahora no lo recuerdo, pero pues me parece una gran frase, ¿no? No es posible ganar una guerra del mismo modo que no es posible ganar un terremoto. Tu manera de proclamar la paz es escribir sobre conflictos. Y luego, si queréis, yo dejo de preguntar, que posiblemente alguien quiera hacer alguna pregunta a Paco. Sí, no me venía el nombre. Es Janet Rankin, que curiosamente esta mujer fue no sé si ahora no tengo claro el dato, si senadora o congresista de Estados Unidos republicana, el partido más derechista, y era antimilitarista. Fue de las pocas que rompió la disciplina de voto en más de una ocasión en contra de la guerra de Vietnam, ¿no? Y la frase de ella es bastante elocuente y yo creo que se puede aplicar a estos tiempos actuales, ¿no? A esta euforia de que la guerra de Ucrania hay que ganarla. La guerra no las gana nadie, y desde luego hay un perdedor claro, que es la población civil. El 90% de las víctimas mortales de las guerras son civiles. Porque si al final fuese una cuestión entre bandos militares que intentasen competir a ver quién mea más lejos y no saliera de ellos los daños, pues mira, cada uno que haga con su vida lo que quiera, pero al final estás jugando con la vida, con la libertad, con el bienestar, con el presente, con el futuro y con la historia de pueblos y de muchas personas civiles, ¿no? Entonces a mí la frase esa me pareció demoledora, ¿no? No es posible ganar una guerra del mismo modo que no es posible ganar un terremoto, ¿no? Hay cosas que no... Como decía, que lo que no puede ser y además es imposible. Te preguntaba por qué escribir sobre sí, tantos... sí, bueno, soy insumiso. Y además tengo aquí un par de compañeros insumisos con los que tuve el honor de estar en la cárcel por nuestro antimilitarismo, ¿no? Y al final pues les cabres tienen pa'l monte, ¿no? Y a la hora de escribir, pues evidentemente hay cuentos que no me gusta hacer literatura panfletaria, porque como lector la aborrezco también. A mí un libro, una película en la que los buenos son muy buenos y los malos son muy malos, no, la vida está llena de tonalidades grises, ¿no? Nos movemos en el mundo del pantone de los grises, que es muy amplio. Entonces yo no intento presentar las historias como unas historias de buenos y malos, pero al final el narrador omnisciente, que en este caso soy yo, pues intenta poner en evidencia los efectos devastadores de la guerra. Pues en ese cuento se narra una batalla también, una de las más conocidas de la historia, que pasó en los libros de historia de forma gloriosa. A lo mejor tú vas a buscar documentación de ella y ves un cuadro de un pintor con una imagen onírica, ¿no? De los dos bandos perfectamente vestidos, unos colores maravillosos, como si fuesen a hacer un picnic un domingo, ¿no? Pues aquí conté de forma descarnada, ¿no? Un alto oficial como va narrando al final de la batalla. Cuando ya llega un poco la calma, empieza y echa la vista atrás y ve que los oficiales que la acompañan no son los mismos que la acompañaban por la mañana, porque la mayoría de ellos, pues uno murió con una bola de cañón, le destrozó el fémur, el otro en el campo de batalla rogando que los rematasen prácticamente. Entonces, esas son las guerras, ¿no? Por mucho que las dulcifiquen o que ahora mismo entremos en una dinámica tan siniestra. Yo ayer con Dani, mi editor, cuando volvíamos de Oviedo, pues hablábamos de eso, ¿no? De lo terriblemente aséptico que es este nuevo concepto de los drones, ¿no? Que se está utilizando en la guerra de Ucrania por parte de los dos bandos. Rusia se está valiendo de drones de fabricación iraní y Ucrania pues tiene el apoyo de un señor de la guerra, un empresario turco muy poderoso que es una potencia mundial en drones, ¿no? Y entonces yo comentaba con Dani una película que vi hace unos años, no recuerdo el título, a lo mejor la habéis visto, que era sobre esto, ¿no? Era sobre un piloto de drones a distancia que
que desde una caseta prefabricada en medio del desierto de Nevada, o no sé dónde, pues estaba dándole al botonín, y cada vez que le daba al botonín, pues un pepinazo destrozaba en el corazón de Afganistán o en Pakistán una casa, ¿no? Entonces, claro, era como muy cómodo, porque tú ahí no, digamos, el autor ejecutor que al final, bueno, a mitad de la película o al final le entra un dilema terrible, porque resulta que le dan la orden de bombardear una casa en la que se supone que hay un líder talibán solo, y al final resulta que estaba la familia entera de él, ¿no? Entonces ahí es cuando el operador cobra conciencia, ¿no? De que no, la guerra no está limpia. Pero claro, estas guerras de ahora y de futuro, que son a distancia, que tú ni hueles el olor de la sangre, ni el olor de la pólvora, ni oyes los gritos de las víctimas, es como un videojuego, ¿no? Clink, le das ahí y desapareció la casa o el cuartel o el puente, y debajo, encima o al lado, pues a lo mejor había 200 personas. Entonces sí, la verdad es que hay una denuncia a esta tremenda barbaridad que es las guerras, que no, en vez de avanzar, pues yo creo que estamos yendo hacia atrás, porque yo que condeno abiertamente la invasión de Ucrania, pero me parece abominable este fervor, ¿no? Lo que dijo el señor Borrell en el Parlamento Europeo, ¿no? Hay que ganar, hace falta dinero porque hay que ganar la guerra. ¡Qué obscenidad! Es que las guerras no las gana. Lo ganarán los señores de Bruselas, a lo mejor, la burocracia, ¿no? Las guerras, en el momento en que estallan, solo hay pérdidas humanas, y muchas de ellas irreparables, cuando estás hablando de vidas humanas y daños materiales que van a tardarse decenios, décadas en ser resueltos. Y aquí haces un arco histórico que yo creo que solo te falta a la época de la pedrada, ¿no? Prehistórica, porque se puede hacer una reflexión sobre esa conflictividad humana, porque están señaladas, y no quiero estropearlo, muchos conflictos, ¿no? de la historia no tan reciente. También te vas bastante atrás. Bueno, lo prometido es deuda. Igual alguien quiere decir algo, preguntar algo. ¿No? No me lo creo. Yo no voy a hacer una pregunta, no pude leer todos los relatos, pero sí leí alguno, y creo que a lo mejor descubrí, no sé si el truco, la trampa, si todo ese trabajo previo que haces sirve para que cuando uno lee ciertos relatos le despierte la curiosidad y tenga que salir fuera a buscar más información, ¿no? Porque eso es lo que hacen muchos relatos, no lo cuentan, pero sí de alguna manera te incita a tener que buscar más sobre. Y luego la capacidad de hacer en 2 páginas o en 3 páginas un relato de una persona que al final es una biografía, porque a mí, yo en el primer relato, por ejemplo, he tenido la sensación de que me leía la historia de la vida de ese crío, ¿no? Haces muchas elipsis temporales. Sí, es un poco arriesgado, como bien sabes, a veces, porque te vas muy allá y luego no sabes cómo retomar, o a veces vas trufando con pequeñas historias, pero intentas que esas historias secundarias o esas tramas secundarias no acaben merendándose, no acaben absorbiendo a la trama principal. Pues no lo sé, la verdad que tampoco, yo no tengo especialmente una técnica. Es cierto que a mí me gusta mucho, soy muy detallista, yo creo que eso es por deformación profesional, ¿no? Llevo 30 años más o menos vinculado al periodismo, entonces yo a veces creo que incluso peco de eso, que sobreinformo. Hay un buen amigo, también periodista, escritor, Quique Fáez, que me decía también una vez, comentándome lluvia de agosto, dice: das muchos datos, quizás demasiados, era necesario dar la matrícula del coche que usaron Durruti y los solidarios al salir del atraco al Banco de España en la sede de Sison. Y yo, no, pero la tenía en el proceso de documentación, era un coche O de aquella, la matrícula era O 375, lo que fuera, y contaba el modelo que era, un Special Jeffrey de color negro. Bueno, si lo tienes, otra cosa es que aburras al personal largándote una descripción de 4 páginas contando qué tipo de neumáticos llevaba y si el cambio era semiautomático, manual, si tenía tracción a las 4 ruedas, o que ahí es un poco, como bien sabe Carolina, pues el dosificarse, ¿no? Y a veces ¿El eso, relato te exige? el relato te exige, sí, el plantear las cosas de forma condensada, y creo que por eso a mí sí que me gusta. No siempre lo consigo, pero esos finales un poco pirotécnicos, ¿no? Que te dejen a veces con la boca abierta y dices, pues al final
determinado detalle o comentario que dijo este personaje en la página 2 era por esto, ¿no? Y a veces incluso a mí me pasa como lector, te presta cuando te obligas a ir páginas atrás y ¡ay, qué cabrito! O sea, que esto lo decía porque resulta que aquí lo llama no sé cómo, ¿no? Entonces, bueno, no siempre cuesta, pero yo creo que en el género del cuento para mí es fundamental. Acabas arriba los relatos. Sí, yo bueno, respeto evidentemente a cada persona en el proceso de creación, pero yo tampoco entiendo esos cuentos que a lo mejor estás leyendo un cuento de 10 páginas y está todo pescado vendido ya en las 7 primeras, ¿no? Al final que te marcan las 3 últimas haciendo unas tremendas descripciones, me parece un desperdicio. Sobre todo con lo caro que está el papel ahora, con el tema de, como bien sabe Dani, mi editor, con el pepinazo que pegó el precio del papel con el tema de la inflación y la famosa guerra de Putin, ¿no? Entonces, para mí es fundamental, no llegas a ser conceptista, a lanzar telegramas, pero es cierto que, bueno, en el último cuento, pero no fue por una cuestión de La Ciudad Negra, y cambié un poco el ritmo narrativo. Opté por frases cortas, ¿no? No sé si lo notasteis antes con la música de David, ¿no? Son frases cortas. Es otra época también. Sí, y en este caso, como la narradora es ella en primera persona, pues entiendes que era una persona, además, siendo como era el personaje, Leslie Sullivan, ¿no? Que hacía frente al mundo en 5 minutos, pero no era una persona que iba a hacerte una frase al contar la historia con 4 subordinadas y una frase de estas, frases párrafo o novelas frase, no sé si te tocó leer alguna. Yo leí una vez una novela que ganó el premio Nadal de Pedro Mestre, creo que se llamaba, que era Cazando dinosaurios con tirachinas, y era una novela que no tenía ni un punto en toda la novela. Al final era una trampa, porque donde te exigía la narración un punto, le ponía coma. Entonces, claro, a mí me da una pereza aquello, 150 páginas, ¿no? Como el alza de Gijón a Madrid, que ya no paran, ya no puedes ni bajar a mesear, ya no paran ni los 15 minutos esos que paraban, antes no en la meseta. 160 páginas del tirón, sin el descanso visual siquiera de decir, bueno, cambio de frase, cambio de párrafo, cambio de página incluso, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, el cuento se presta a ello y también lo exige, el ser un poco, el ir un poco más al grano. Evidentemente, pues también, oye, dándole a la narración lo que precise en cuanto a descripción y a detallismo. Yo lo que comentaba antes, como aquí lo que no hago en términos fidedignos es una traducción del nunca me traduzco literalmente del asturiano al castellano, sino que hago algo que está a medio camino entre la traducción y la reescritura. ¿Por qué? Tú lo sabes bien, ¿no? Que un escritor o una escritora, lo decimos y es verdad, que una obra nunca está acabada, es una obra inacabada. Llega un momento que le pones fin por 2 motivos. Uno, porque si no el editor te cruje, dice, oye, lleva este año, no para el 2035, ¿no? Tienes unos plazos de entrega. Y otro, por lo menos en mi caso, por salud mental, porque si no chiflas. Yo escribo una cosa y entras en esa ciclotimia que lo que escribiste, dijiste, hace 10 minutos, este párrafo es maravilloso, y lo lees 10 minutos después y esto es una mierda, ¿no? Probablemente no es ni una cosa ni la otra, ¿no? Estás en lo que decíamos, la gama de los grises. Pero bueno, cuando tienes la oportunidad y la necesidad de traducir tu obra a otro idioma, en este caso del asturiano al castellano, pues tienes esa oportunidad también de pulir cosas, de quitarle paja a algún cuento que había cosas innecesarias, en este caso, y en otros casos de estirar, que es lo que me pasó con el último cuento de la Ciudad Negra. Estaba yo tan cómodo en ese ambiente del Nueva York de los 50 con esta mujer que me enamoré de ella en cuanto creé el personaje de Leslie Sullivan, y que al final empiezas a sacar ahí y se te ocurren, yo qué sé, gags y chistes de, ¿no? Dice ella, su amante, no te pongas a llorar, sabes que no soporto la humedad, ¿no? Ese tipo de cosas que al final dices, pues sí, ahora se me ocurrió otra, estás en la ducha, se me ocurrió otra, o desayunando, y dices, no, vale, no te pases, porque a veces, bien lo sabes que puede ser contraproducente. Si recargas mucho el árbol de Navidad, si le metes 3 kilos de bolas, el árbol de Navidad se viene abajo, ¿no? Entonces, bueno, en este caso me corté, porque además dije, a ver si resulta que vas a escribir un libro de 250 páginas y son 200 páginas del último cuento y 50 de los 20 cuentos restantes a repartir la pedrea. Entonces, bueno, intentar mantener
un equilibrio. Y luego tengo una duda que ahora te voy a una pregunta a ti, como periodista te vuelvo la pregunta. No sé si te pasó a ti alguna vez que te pones a escribir un cuento. Carolina tiene un libro de cuentos muy interesante con personajes inquietantes, la mayoría. Se titula Animales urticantes. No sé si te pasó con alguno de esos cuentos o alguno que tengas inédito, que cuando empiezas el proceso creativo o cuando te lanzas él, tú no sabes al final cuál es la medida exacta, si esa historia te da para un cuento o para una novela. ¿Te pasó alguna vez? A mí sí que me entró la duda a veces de decir, bueno, el caso de la historia de Leslie Sullivan, digo, pues a lo mejor hubiese dado para una novela o una continuidad. No, yo en el caso de los relatos de ese libro eran todos relatos. No tuve tentación de ir a más. No. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo sobre esto que estabas comentando, quiero que quede claro que aquí no hay palabras de más, ni hay ningún árbol sobrecargado de más, o sea, es una pasada leerlo. Yo aquí tengo anotado, te iba a mandar un WhatsApp. Qué bien escribes, cabrón, te iba a poner. Pero no, pues no, se lo voy a decir en persona. ¿Qué habla? ¿Qué tanto mensaje? ¿Qué habla? Pero bien que escribes, no No, que te estoy llamando cabrón. Página 136. ¿Cómo escribes? Qué bien, ¿no? Entonces, os voy a leer un parrafito para que os deis cuenta, porque a mí me parece un virtuoso. ¿Es verdad? Estaba viendo en mi editor para subirme el sueldo. Sí. Si esto ha de convertirse en palabra impresa, pido que mi nombre figure en letra humilde y pequeña, pues no he buscado gloria para mí, ni he pretendido glorificar en este escrito nuestras vidas, que hoy concluyen. Si por el contrario no cumpliera su cometido alguno de los hombres de los que depende que este relato llegue a ver la luz algún día, confío al menos en que estos recuerdos ardan en el olvido con la misma majestuosidad que las velas y los aparejos que uno de esos honorables navíos que no se rinden, y que las cenizas de estas últimas palabras sean como la pólvora de una salva de honor que apunta a las estrellas del firmamento. Es que tiene párrafos gloriosos, y disculpad porque no lo he leído muy bien. La lectura solitaria y silenciosa siempre es mejor que la lectura en alto, ¿no? Pero yo aquí he descubierto, claro, lo iba a comparar con un artista, con un pintor histórico y clásico que sale, pero no voy a decir su nombre, que es como esos pintores abstractos, digo la narrativa de Paco, como esos pintores abstractos que son capaces de hacer un Velázquez también perfecto, ¿no? Pues yo creo que Paco tiene la capacidad de una narrativa que podría ser clásica, ¿no? Embaucadora, de aventuras, ¿no? Lo que contaba de los piratas, los barcos, las guerras, pero disfrazado. O sea, porque sí, hay un poco un hombre renacentista en ti a la hora de escribir, pero que no queda engolado. Para mí ha sido un gustazo. Y repito que no tengo compromiso aquí, ni me va a regalar nada por Navidad, ni nada. Que lo digo de verdad. Todavía este tiempo. No hace falta. No. Estaba recordando, bueno, yo, claro, ese cuento está ambientado en el siglo XVIII. Lo que intento también es un ejercicio que me cuesta bastante, pero intento adaptar el lenguaje a la época, ¿no? Porque a mí me chirrían mucho pues las novelas o las películas. Estaba pensando en una serie de hace unos años, pero tampoco puedo hablar mucho de ella porque debí ser el único en este país que no la siguió, que era Águila Roja, ¿no? Entonces, claro, te encuentras personajes del siglo II hablando como si... o colega, no sé qué. A ver, no, vamos a ser un poco rigurosos, ¿no? Tienes otro del medievo que dice, claro. hallábanme. Sí, es que estaba buscando uno que en el de Mar de Irlanda, que el contramaestre, que era un personaje medio brillado, llega un momento que arremete contra el cocinero, porque están pasando una fame allí después de perder la batalla con los ingleses y están bordeando Irlanda y el Reino Unido prácticamente sin víveres, ¿no? Entonces ahí el tío le suelta una retafila de insultos que yo ahí tuve que documentarme porque hay palabras que ni siquiera sabía que existían, ¿no? Pero busqué insultos del siglo XVI, no iba a decir mangui, ¿no? No iba a decir eres un mangui, ¿no? O eres un choli, o estas cosas. Entonces no lo encontraba porque la verdad que a mí me hacía gracia. Digo, joder, el personaje, qué mala leche tenía el tío, pero qué gracia tenía usando ese tipo de palabras. Bueno, al final me costó, estuve ahí. Que decías tú que tenían un tono triste los relatos, yo ahí sí que no estoy de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí delante del fotógrafo de la luna. Esa traición a mí me resultó irónica.
¿no? O el del estibador, cómo termina el del estibador. También hay Sí. una sorpresa ahí para el lector. Sí, bueno, el fotógrafo de la luna yo creo que tiene un final un pelín de realismo mágico, se podría decir. Es, digamos, el único cuento creo que tiene algún elemento un poco sobrenatural por el final. Para mí en el fondo me resulta una historia muy triste, porque es una historia de la posguerra civil, pues... Pero le das ese giro. Sí, para no contar lo mismo también, porque es una historia quizás muy contada. Empieza pues eso, en una escuela de un pueblo imaginario de Asturias, la escuela en un estado innatural, vacía de críos y crías, y hay un dirigente falangista ahí, pues recibiendo a los rojos del pueblo uno por uno y decidiendo en 15 segundos si los deja ir o se suben al camión, ¿no? Y el camión ya os imagináis dónde iba a parar. Entonces es una historia en ese aspecto muy tristísima. Luego sí que intento darle un punto de justicia poética y en este caso los malos o el malo, pues como decía mi madre, ¿no? Donde las dan las toman. Pero... Otro barco que se me está viniendo a la cabeza es el que se lleva a los niños, ¿no? Desde el museo. Ah, sí, sí. Esa es una historia que quería contar, que está ambientada en Candamo, de una niña de la guerra. Es ficticia, es un personaje inventado, ¿no? Y ahí conté la historia poco conocida, quizás, que es a mitad de los años 50, una parte de los niños y niñas de la guerra que emigraron a la Unión Soviética volvieron a España en sucesivas expediciones, en 6 o 7 expediciones en barco desde el otro extremo del Mediterráneo. Y de esa gente que volvió, una parte hizo el viaje de regreso a la Unión Soviética porque en España no se sintieron acogidos, ¿no? Entonces la protagonista de este cuento, que es una cría a la que sacaron de Candamo con 7, 8 años, ¿no? Y que pasó todo aquel tiempo en la URSS, vivió el sitio de Leningrado. De hecho, una de las cosas que se trae a España, aparte de su cámara fotográfica soviética para venderla en España, sacar unos perres, se trae un poemario de una de sus poetas favoritas rusa, que era la que escuchaba en Radio Leningrado en los días más crudos, ¿no? del sitio de los nazis, ¿no? Y entonces en parte ella cuenta que es una de las que no consigue integrarse por cuestiones que no voy a contar, están en el cuento, pero ella se pregunta, ella siempre estuvo añorando ese regreso a la patria, ¿no? Y llega un momento que se pregunta, ¿pero qué patria es esta que no reconoce a sus hijos e hijas, ¿no? Y sus títulos. Sus títulos, claro. Ella venía el personaje venía era anestesista, era médica anestesista en la Unión Soviética, y se topa con la España de Franco, en la que ni anestesista ni nada, ¿no? En una clínica privada mete el currículum, por decirlo así, en aquellos tiempos, ¿no? Y en una clínica privada el director dice, mira, no, yo es que poner la vida de los pacientes en manos de una mujer y encima formada en un país comunista, no tengo cuajo para ello. De todas formas, si añoras lo que es el trabajo en los quirófanos, tenemos un puesto de limpiadora para limpiar después de las operaciones, la sangre, las vísceras y tal, ¿no? Qué majo. Y eso era, ¿verdad? El papel que se le dio a las mujeres en España de Franco. Eso es memoria democrática, memoria histórica, ¿no? Como lo quieran llamar. Lo del mar de Irlanda, estaba pensando que la frase inicial, la verdad es que la metí con muy mala leche. Claro, es una historia sobre la Armada Invencible, y la metí con una cita, un par de versos de Miguel de Cervantes, cuando la Armada Invencible se lanzó a invadir Inglaterra, ¿no? Y el señor Cervantes decía esto: diles que está seguro el triunfo y la gloria, y que ya España canta la victoria. Rarísimo escrito, pero como pitorizo no... No sé si concluir, si me toca a mí concluir o no, no lo sé. Una preguntita. Preguntas. Bueno, yo estoy intentando dosificarme, como te dije, porque me mando los 4 primeros incapaz de ir intentando. Me dijo, voy a leerme una al día. Y pensé, bueno, si empiezo de 4 en 4 no me dura ni una semana, esto voy a intentar dosificarme. Me faltan 2. A falta de 2, tengo una curiosidad que es respecto al tamaño de los cuénicos. Si eso ya estaba previamente pensado así y tú tuviste que ir, pues eso, intentando ir increciendo en la cantidad de páginas, si es una trola y al final hay alguno que es más o menos, hombre, palabra arriba abajo, letra arriba, letra abajo. No, está medido, ¿eh? Está medido. Lo medí ¿Te has tenido que medir? en el Word. No, bueno,
Sí, bueno, sí, fui pero- cambiando, tuve que cambiar el orden, de hecho, porque en el orden que tenía establecido al principio, de menor a mayor, en el proceso de traducción barra reescritura, pues me puse a medir y dije, jo, este que estaba este bajó 4 posiciones en la clasificación, estaba al cuarto y ahora se fue al octavo, ¿no? Con lo cual dije, me pasé con la podadora, con este, le quité 2 páginas y algún otro se vino arriba, el cuento y los personajes, y dando codazos a los cuentos de al lado, ¿no? Y fueron sumando posiciones. O sea, lo tengo medido en caracteres. Otra cosa es que a veces no te coinciden en páginas, porque claro, hay párrafos o los saltos de página, estas cosas, ¿no? Pero bueno, no, eso no me supuso ningún problema porque simplemente echar mano de la calculadora. No sé, me gusta esa estructura. Yo hace muchos años leí una antología de microcuento, la había coordinado Clara Obligado, y se titulaba Sea breve, por favor. Muy propio, ¿no? Para unos microcuentos. Y empezaba, era un proceso de cuarto menguante, empezaba desde mayor al menor, eran microcuentos actuales y de la literatura española de los dos lados del charco, ¿no? Acababa con el ya hiperfamoso El dinosaurio de Monterrosa, de cuando desperté ahí seguía el dinosaurio. Bueno, esto fue hace 25 años, aquello era novedad, ¿no? Ahora ya ya es bastante redundante. Y otra cosa, me encanta esa capacidad que tienes para mezclar la realidad con la ficción y que nosotros pensemos que hasta dónde llega lo uno y dónde empieza el otro y que esté tan redonda la historia que pienses, pudo haber sucedido así, esta persona pudo haberse sentido así, pudo haber, no sé, es increíble, increíble, me parece súper mágico esto y difícil, ¿no? Parece fácil, pero luego es difícil de conseguir. Te felicito. Muchas gracias. David, ¿quieres hacer un cierre musical o no? A ver, no hay un atraco, oye, que me fastidia que no te di cancha. No, ahora Yo estoy encantado aquí escuchándote. Bueno, aprovecho y meto una cuña publicitaria. El espectáculo este que tenemos, Fierro, Carbón y Metralla, y es guapísimo. ¿No? Estáis tardando ya en ir a verlo. No, el problema no hay localidades, como diría el otro. No, lo presentamos ya en varios concellos de Asturias, en Sisión todavía no nos convidaron en ningún sitio, no nos quieren, no somos profetas, ¿no? A pesar de que el músico Guillermo Atahoyo, la editorial que ella la que lo organiza Guillermo Atahoyo, yo soy de la República Independiente de mi casa. No, a ver, tenemos el firme propósito, ¿no? Por lo menos para el año que entra, el buscar un sitio para hacerlo. La verdad que para mí es un regalo tener la oportunidad de... Y luego, además, escucho los textos míos con la música de David y digo, hasta parecen buenos. Me emociona a veces. Digo, sí. No hay documento gráfico tampoco, ¿no? Todavía no grabamos ningún vídeo ni nada, pero bueno, eso no son espectáculos gratis, ¿eh? Nosotros no cobramos, lo único que sí necesitamos un... Por favor. ¿Es de lectura o...? Pues es que no sé, es un atraco. Qué pena que no tengamos la historia de Penélope nunca contada, ¿no? Que es un cuento muy gamberro con el que empezamos el espectáculo, que es la historia de la Penélope feminista, ¿no? Que al final no es como lo que contó Homero, ¿no? La Penélope, cuando volvió Ulises después de 20 años por ahí, llegó a casa fediendo perfume barato de sirena. Ella pasó de él porque de tanto tejer y tejer ya había montado la mayor cadena textil del Mediterráneo Oriental, se había hecho una mujer empoderada y lo que menos le apetecía era aguantar aquel paisano que llevaba 20 años por ahí, que de farra con los colegas y que llegaba a casa, eso, fediendo a perfume barato de sirena. De eso, bueno, no quiero tampoco hacer spoiler, pero sobre eso creo que va a haber un tema muy guapo que está creando David. Eso ya se estrenará en tiempo y forma. Y que podéis imaginar, ¿no? Ya solo oyéndolo, la paz que transmite y la fuente de inspiración. Y yo no puedo nada más que agradecer a Dani que, a pesar de habernos cruzado por la vida militante
Paco y yo de va muchos años, pero nunca habíamos coincidido tan cercano como en este proyecto de Hoja de Lata, cosa que yo agradeceré siempre de por vida, ¿no? Me he cruzado con él, más que nada por eso, para alguien que funciona tan rápido como yo, como adaptándome a los tiempos en los que vivimos, descubrir a Paco y ese relax y llevar la literatura de él para casa, pues tenerlo a él en casa, ¿no? Entonces ya veis que, bueno, capaz que un amor de persona, ¿no? Eso está claro. Y esa canción que acaba diciendo, el mismo día que la Marlu devolvió, ¿no? Decía Penélope cuando Ulises llegó, ¿no? El mismo día que la Marlu devolvió, ella impidió el divorcio y azotó y entolfocico el somandí, que ella misma diseñó na so fábrica textil na que triunfaba dende Ítaca a París. Y es cierto que en la puntilla de Paco, París no existiría en tiempos de Ítaca, pero sí... Siempre nos quedará París. Ahora que fue el 80 aniversario de Casablanca. Me suena, eso ya de Puerto Cantábrico, ¿no? Leemos un cachín al hilo de la música. Aquel día de octubre de 1934 parecía que la galerna del Cantábrico se había aliado con Franco, Godet, Yagüe y compañía para tratar de negarnos la salvación. Desde el mismo momento en que zarpamos del puerto gijonés del Musel, con la derrota pisándonos los talones y los buques de guerra Almirante Cervera y Jaime I al acecho en las aguas que teníamos por delante, el barco no dejaba de dar bandazos como una cuna baqueteada por la mano furiosa del diablo. Las olas se estrellaban en el casco del Carmen de Amorebieta como vagonetas de mina descarriladas. El viento rugía como un derrabe de carbón sin fin. El mar atronaba como una explosión de grisú. Muchos estábamos vomitando por la borda o agarrados unos a otros para no resbalar por la cubierta. Y el capitán Lezo caminaba entre nosotros como si nada, repartiendo palmadas en la espalda y comentarios de ánimo. Yo lo vi venir hacia mí con el paso recto de un equilibrista acostumbrado a caminar sobre el alambre entre vientos hostiles. ¡Aupa, asturiano! Soltó él el grito sobre mi cogote, al tiempo que yo soltaba sobre la mar lo poco que había comido ese día. ¡Aupa, aupa! ¿No me irás a decir que unos mineros revolucionarios se acojonan ante unas olas de poca monta? ¿De poca monta? ¿Cómo serán las grandes? Esto es peor que andar a tiros con los putos legionarios, bromeé, a pesar de mi estado. Además, le dije, es la primera vez que subo en un barco, capitán. No pasa nada, chaval. Tú echa por la borda todo lo que tengas que echar, que es abono para los peces, dijo él, lanzando una carcajada mientras se alejaba. Arribamos al puerto de San Juan de Luz, sanos y salvos, todos y cada uno de nosotros. El propio Lezo nos había contado al embarcar y volvió a hacer recuento al desembarcar, como estricto capitán y como anfitrión cumplidor que quiere dejar constancia de que no ha perdido a nada ni a nadie por el camino. No volví a hablar con él hasta la segunda y última travesía que compartimos, en otro mes de octubre, 14 años más tarde, cuando ya habíamos perdido la revolución, la guerra y la guerrilla. En 1948 la situación era insostenible para los pocos que seguíamos resistiendo en la montaña asturiana, y tras la masacre del Pozo Funeres, en la que 22 compañeros fueron despeñados vivos por los fascistas en una sima del concejo de Llaviana, la dirección del partido acordó fletar desde Francia un bonitero capitaneado por Lezo, quién si no, para sacarnos de Asturias. Pese a la oscuridad de aquella noche sin luna y sin luces que delataran nuestra posición, en cuanto embarcamos en el puerto de Ivanco,
Reconocí la boina negra, las cejas gruesas, el cuerpo robusto y el gesto risueño del lobo de mar de Santurce. Ya en alta mar, cuando el pesquero, con un maquinista y un marinero francés como única tripulación, ponía a proa al Golfo de Vizcaya, Lezo nos dio conversación para que la travesía fuera más llevadera. Remataba con una carcajada cada capítulo con el que iba desgranando sus peripecias en dos guerras, una española y otra francesa. Nos habló de la flotilla con la que llevó fusiles checoslovacos al bando republicano en la costa vizcaína, sorteando el campo de minas sembrado por la marina franquista. Nos habló del barco con el que sacó de la Francia ocupada por los nazis a decenas de familias judías, burlando a la Gestapo y a la policía del régimen colaboracionista de Vichy. Nos reveló el pequeño secreto de que en esos años bautizó a dos de sus pesqueros con los nombres de Santa Bárbara y San Mamés, no solo porque él era católico del PNV y aficionado del Athletic, también por los pozos asturianos de Santa Bárbara y San Mamés, porque él admiraba a los mineros. Se me hizo corta aquella travesía de una treintena de horas que compartimos una treintena de maquis y enlaces de la guerrilla. Atracamos en el confín oriental del Cantábrico, en el puerto de San Juan de Luz, cuando se cumplían exactamente 11 años y 11 días de la caída de Asturias en la Guerra Civil. Lezo Urrizteta se despidió de nosotros a pie de muelle, abrazándonos uno a uno a todos los hombres y a la única mujer de la expedición. Algunos de nosotros bajamos de nuevo a la mina durante el exilio francés. Yo fui uno de ellos, me gané la vida picando carbón en un pozo de Occitania. Regresé a Asturias siendo un minero en ejercicio y me retiré aquí después de trabajar los últimos años en una explotación de la empresa pública Unosa en la cuenca del Caudal. En la primavera de 1981, cuando nos llegó la noticia de que Lezo había muerto en la localidad vasco-francesa de Bayona, los que habíamos regresado a Asturias y aún vivíamos nos citamos en la bocamina de un pozo de la cuenca del Nalón. Yo sugerí que compráramos una corona de flores, pero un compañero tuvo una idea mejor, así que adornamos el castillete del pozo con el flotador de un viejo pesquero. Lo pintamos con los 3 colores de la icurriña y escribimos, con pintura negra como la pez, su nombre, Lezo Urrizteta Recalde. Colocamos también una tabla de madera en la que estampamos, con pintura negra como el carbón, el nombre con el que rebautizamos ese pozo minero durante unas pocas horas, Pozu Cantábrico. Y se sumó discretamente al acto una visitante inesperada que posó sus 2 patas sobre el castillete. Aquella gaviota había volado más de 30 kilómetros tierra adentro, quizás desde el Musel, quizás desde Yoanco, quizás impulsada por el viento generoso y poderoso de la libertad.